Hola mis amigos, les saluda Salvador Obando y hoy les hablaré de una arma, pero no es cualquier arma, es el arma que usa más comúnmente el maligno sobre los seres humanos para desviarnos y hacernos miserables como él, la cual se llama tentación. En esto es muy importante reconocer y saber la diferencia entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. La tentación es anterior al pecado. El pecado es el consentimiento de la tentación. Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado va antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. Y el pecado puede traer condenación o destrucción. Todos conocemos a Superman. Sí, el Superman de la televisión, el que tiene superpoderes y fuerza sobrehumana. Sin embargo, Superman tenía un punto débil que podía significar su derrota, la cual es el contacto con la kriptonita. Este elemento ficticio debilita a Superman al punto de ser como cualquier otro ser humano. Por lo tanto, la clave para mantener su fuerza sobrehumana es simplemente evitar el contacto con la kriptonita a cualquier costo. Los demonios están constantemente atentos de tu mayor debilidad. Ellos conocen tu kriptonita. ¿La conoces tú? ¿Conoces cómo evitarla? ¿Saben tu divinidad y cómo hacerte pecar? Pero ¿cómo es que te hacen pecar? ¿Cómo hacen para que no nos demos cuenta que se nos está manipulando? Para responder a estas preguntas y defendernos de la tentación es necesario saber qué tácticas y estrategias utiliza el mal en su gran plan de desviarnos del camino de Jesucristo. En una batalla, es de mucha importancia entender las tácticas de tu oponente y reconocer las sutilezas o los movimientos a los que puede recurrir en su estrategia. En esta batalla espiritual que vivimos y tenemos, deberíamos reconocer, nombrar y comprender las sutilezas y tácticas comunes del maligno. Para ello resaltaré algunos puntos en que se vale a los huéspedes de las tinieblas. Número 1, el engaño. Jesús dice desde el comienzo: él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. El diablo nos engaña con muchas promesas falsas y vacías. La mayoría de ellas están relacionadas con la mentira de que vamos a ser más felices y más plenos si pecamos o negamos aspectos de la verdad. Sean cual sean los deleites temporales que vienen con el pecado, en realidad son de paso. Con el tiempo viene una gran y acumulativo sufrimiento con casi toda actividad pecaminosa. Sin embargo, a pesar de esta experiencia, los seres humanos seguimos muy crédulos, parecemos amar las promesas vacías y poner todo tipo de falsas esperanzas de ellas. El diablo nos engaña al sugerir todo tipo de complejidades, sobre todo en nuestro pensamiento. Y así pretende confundirnos y ocultar la verdad fundamental de nuestra acción. Nuestras mentes no son muy astutas y les encanta disfrutar de la complejidad como una forma de evitar la verdad y poner excusas. Así que, en connivencia con el diablo, nos entretenemos en complicaciones interminables preguntando si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Si lo hago nadie se dará cuenta. Y así, a través de exageraciones y el etiquetado rotundamente falso, el diablo nos engaña, y nosotros con demasiada facilidad llamamos bueno a lo malo, o que no es gran cosa, lo que Dios llama pecado. El diablo nos engaña a través de la gran cantidad de información. Información que no es lo mismo que la verdad. Los datos se pueden montar muy hábilmente para llegar a conclusiones engañosas. Además, ciertos hechos y cifras se pueden destacar en la exclusión de otros. Y por lo tanto la información o los datos, incluso lo que son ciertos en sí mismos, se convierten en una forma de engaño. Los medios de comunicación y otras fuentes de información, a veces ejercen su poder más grande con lo que ellos no informan y ocultan. Y esto también es una manera de que el diablo trae decepciones sobre nosotros. Haremos bien en evaluar cuidadosamente las muchas formas en que Satanás pretende engañarnos. No creas todo lo que piensas o escuches. Si bien no debemos ser cínicos, debemos ser sobrios, y tratar de verificar lo que vemos y oímos, y cuadrarlo con la verdad revelada de Dios, cuál es la fuente de toda verdad. Número 2, la división. Una de las oraciones finales de Jesús para nosotros fue que seríamos uno: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Juan 17:22. Él
oró esto en la última cena justo antes de sufrir y morir por nosotros. Como tal, pone de relieve que un aspecto principal de su obra es la de superar las divisiones intensificadas por Satanás. Algunos argumentan en que la maldad está posesionada en los hombres con la sencilla explicación que las personas no conocen ni el significado de diabólico. Este se deriva de la raíz griega diabolein, que significa cortar, rasgar o dividir. Jesús ora y trabaja para reunificar lo que divide el diablo. Apostasía. El trabajo de división del diablo comienza dentro de cada uno de nosotros. A medida que experimentamos muchas tendencias contrarias, que creemos que son justas y hablamos lo que medio entendemos queriendo enseñar nuestras propias doctrinas a nuestra conveniencia. Algunas son nobles, creativas, o edificantes, otras malas, que son identificadas inmediatamente por dirigirnos al pecado, y a nuestra propia condenación destructiva. Muy a menudo, luchamos dentro y nos sentimos desgarrados, como Pablo describe en Romanos capítulo 7. No hago el bien que quiero hacer, y cuando trato de hacer el bien, el mal está a la mano. Esta es la obra del diablo, para dividirnos por dentro. Y como Pablo expone en Romanos 8, la obra del Señor es establecer en nosotros la unidad de alma y cuerpo, de acuerdo con la unidad de su verdad. Y por supuesto el ataque del diablo en contra de nuestra unidad interna, se derrama en muchas divisiones entre nosotros externamente. Hay muchas cosas que ayudan a impulsar esta división, y el diablo seguramente se nutre de todas ellas. La ira, las heridas del pasado, resentimientos, temores, malentendidos, la codicia, el orgullo y la arrogancia. También existe la impaciencia que desarrollamos muy fácilmente con respecto a los que amamos, y la noción errónea de que de alguna manera, deben buscarse otras personas más perfectas y deseables. Y así muchos abandonan sus matrimonios, familia, iglesias y comunidades, siempre en busca de la meta difícil de encontrar, de personas y situaciones mejores y más perfectas. El diablo tiene un día de campo extendido y planes tocando toda una plétora o sea abundancia excesiva de tentaciones unidas a pecaminosas decisiones que nosotros creemos que son justas, pero su objetivo es siempre dividirnos. Hacemos bien en reconocer que, sea cual sea nuestra diferencia, desacuerdos, creencias, nacionalidad, falta de interés por los demás, todos compartimos un enemigo común que busca dividirnos y destruirnos. Y él siempre está unido para burlarse de la obra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Número 3. La desviación. Para desviarnos, el proceso será alejarnos de lo que es nuestro principal objetivo. Y para todos nosotros, el foco más importante debería ser la obediencia a los mandamientos de Dios y procurar llegar a ser dignos de ganar el gran galardón. O sea, la vida eterna en unidad familiar, y gozar de todas las bendiciones que nos esperan con nuestro Creador. Nuestro camino es hacia el cielo, transitar el camino de la fe y la obediencia a la verdad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y así el diablo hace todo lo que puede para desviarnos, es decir, nos aparta de nuestro único y verdadero objetivo. Por ejemplo, lo hará a través de que seamos absorbidos en las cosas pasajeras del mundo. Muchos afirman que están tan ocupados que no tienen tiempo para orar, o ir a la iglesia, o buscar otras formas de alimento espiritual. Llegan a ser absorbidos por las cosas del mundo que pasa, y pasan por alto la realidad duradera. O sea, lo más importante. Las ansiedades y temores también nos causan muchas distracciones. Y por esto, el diablo nos hace fijarnos en los temores acerca de las cosas que pasan, y por lo tanto no tener el temor adecuado del juicio que nos espera. Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. En otras palabras, debemos tener una santa reverencia y un santo temor dirigido hacia el Señor, y de esta manera, muchos de nuestros miedos se verán en una mejor perspectiva, o se irán por completo. En el corazón de toda la desviación está que el diablo nos quiere centrados en cosas menores, para evitar que nos centremos en las cosas más grandes, tales como las decisiones morales y la dirección general de nuestra vida.
Una vez más, tenemos que aprender a concentrarnos en lo más importante, y con decisión negarnos a ser desviados a cosas menores. Número 4. El desaliento. Como seres humanos, y, desde luego, como cristianos, debemos tener altas aspiraciones. Esto es bueno. Pero como en todas las cosas buenas, Satanás a menudo busca envenenar lo que es bueno. Pero al tener altas aspiraciones, también es cierto que a veces nos falta la humildad de reconocer que hay que hacer un viaje a lo que es bueno, y lo mejor. Satanás nos tienta con la impaciencia hacia nosotros mismos o hacia otros. Y, en nuestras aspiraciones, nos hace que esperemos un tiempo irrazonablemente rápido, y viene la falta de calidad hacia nosotros mismos o hacia otros. Algunos desarrollan desaliento con ellos mismos o los demás y se dan por vencidos en la búsqueda de la santidad. Otros se dan por vencidos en la iglesia debido a las imperfecciones que se encuentran en sus miembros o líderes, dándole más importancia a la imperfección que al Evangelio de Jesucristo, dejando a la deriva su futuro. El diablo también nos desalienta, porque las aspiraciones son generalmente abiertas. El hecho es que siempre hay margen de mejora, y siempre podemos hacer más. Pero aquí el diablo entra, y como siempre podemos hacer más, también es posible que nos lleve a pensar que nunca hemos hecho lo suficiente. Y así el diablo nos desalienta, sembrando pensamientos de demandas poco razonables dentro de nosotros, en cuanto a lo que podemos o debemos hacer en el día a día. El diablo también nos desalienta a través de cosas simples como la fatiga, los fracasos personales que todos experimentamos, los reveses y otros obstáculos que son comunes a nuestra condición humana, y comunes en un mundo caído, con recursos limitados. En todos estos aspectos el Satanás busca desalentarnos, para hacernos, en algún nivel, renunciar. Solo un sentido de humildad desarrollado adecuadamente puede ayudar a salvarnos de estas obras de desaliento de Satanás. Pero el hecho es, que la humildad, que es la reverencia por la verdad acerca de nosotros mismos, nos enseña que crece y se desarrolla lentamente y por etapas, y lo que hacemos, de hecho, tiene los contratiempos de vivir en un mundo que es duro y está lejos de ser perfecto. Reconocer estas cosas y ser humildes, nos ayuda a inclinarnos más hacia el Señor, y a la confianza en su ayuda providencial, que crecerá en nosotros de forma incremental. Número 5. La falta de interés en la lucha. Al igual que como funciona con el VIH-Sida. Los virus no son capaces de reproducirse por sí mismos, necesitan utilizar a otros seres vivos para poder multiplicarse y sobrevivir. Para lo cual usan a las células de nuestro sistema inmune, sí, a las que conocemos comúnmente como glóbulos blancos, o específicamente linfocitos CD4, destruyéndolas o haciendo que dejen de cumplir su función. Existe el VIH espiritual, que disminuye el instinto de un guerrero y su capacidad de participar en las batallas espirituales. Su instinto de soldado ha sido comprometido y poco a poco se debilitará a manos del que lo venció. El soldado con VIH espiritual se vuelve desinteresado y aburrido de la lucha espiritual. Él no sabe que está enfermo. Este virus crea en él una vida de desapego y de indiferencia, no solo para la lucha, sino también para el resultado de la lucha. Siente que no hay nada en juego para él en esta lucha o cree que lo que está en juego es demasiado pequeño para despertar su interés. Uno de los principales aspectos de la misión de Jesús fue destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Esto incluye la eliminación de las anteojeras de la mente de las personas para que puedan responder positivamente a la llamada de Dios para amarle y servirle. Jesús siempre estuvo ocupado en la guerra espiritual y las apuestas no han cambiado. Es cierto que la lucha no es agradable. Sin embargo, la escritura es clara de que estamos para pelear la buena batalla de la fe. Las escrituras posicionan la guerra espiritual como una condición necesaria de la realidad que los seguidores de Cristo deben adoptar con el fin de hacer retroceder a los poderes de la oscuridad. Pero la lucha no es solo una acción necesaria. Es un acto de amor. Las apuestas son demasiado altas para perder el interés. Al participar en la lucha espiritual, te unes a Dios con las personas que son amantes o obedientes en su reino. Ellos luchan y perseveran porque aman. Pero mientras que algunos creyentes enfermos no se interesan en la lucha, otras personas que viven con el VIH espiritual no creen en la lucha por completo.
El virus de alta indiferencia hace que sus almas comprometidas no vean o crean que hay una guerra espiritual que ocurre a su alrededor. La ironía de este punto de vista es que muchas de estas víctimas espirituales portadoras en sus mentes y espíritu del VIH se aferran a enseñanzas de hombres y no de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Para alguien que nunca ha luchado espiritualmente, este verso parece charla religiosa. Tiene poco o ningún significado para la población civil. Solamente los guerreros comprenden el lenguaje guerrero. Cuando el VIH ataca a un alma espiritual, el guerrero enfermo, especialmente uno con poca o ninguna experiencia en la guerra espiritual, a menudo llega a la conclusión: estoy teniendo una temporada de mala suerte. Él no pone juntas las dos cosas, el impacto del mundo de los espíritus y el del mundo natural. Una vista parcial de la vida, mantiene al soldado enfermo como un ser ajeno. Jesús enseñó claramente que Satanás y los espíritus malignos no son términos metafóricos que representan el mal. Ellos son seres reales que tienen la capacidad y el poder para involucrarse directamente en los asuntos de los seres humanos. Si se mantiene una falta de fe en la lucha, también se está diciendo, entonces, que Jesús tuvo una crisis nerviosa en el desierto durante sus 40 días de ayuno. Más bien lo contrario. Jesús no estaba teniendo una crisis emocional, estaba tratando con el temido enemigo, Satanás. La falta de fe en la lucha es una falta de fe en la experiencia de Jesús en el desierto. Algunos creyentes no han aprendido que esta batalla dura toda la vida. Se inicia cuando nacemos y termina cuando morimos. La batalla termina cuando se abren las puertas del velo para nosotros, o por lo menos las del purgatorio. Hasta entonces, tenemos que encontrar maneras de mantenernos vigilantes y comprometidos, sin llegar a estar abrumados o fuera de servicio por el desánimo en la duración de la guerra. Una vida equilibrada debe permitir en nuestra vida una relación, tiempo, autosuficiencia, servicio, comunicación, atención mental y física de nuestros cuerpos, además de nuestro desarrollo espiritual. Una vida espiritual equilibrada debe incluir escudriñar y dar atención a las escrituras, la oración, guardar los sacramentos y mandamientos, la buena relación y contactos con otros creyentes, manifestar, amar y servir al prójimo. Cuando uno pasa tiempo en oración, su pasión por Jesucristo se profundiza y adquiere respuestas para los desafíos de la vida. Una vida espiritual saludable no puede ocurrir de forma aislada. Necesitamos comunicación y servicios, pasar el rato con otros creyentes. Estas interacciones sociales crean un agudo sentido de comunidad. Estas prácticas son lo que hicieron que la iglesia haya sido tan exitosa. El ejemplo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Al comprometerse con esta práctica te protegerás de contraer el VIH espiritual. Pero el estado de alerta constante de un guerrero no requiere una descarga de adrenalina sostenida. La vida de un discípulo de Jesucristo no es una carrera de 100 metros. En verdad es un maratón. Nuestro ritmo determina la forma en que terminaremos. Entrar en una batalla a ciegas o poco conocimiento con el enemigo, sin conocerlo a fondo y sin una planificación y preparación adecuada, nos llevará a una segura derrota. Él nos conoce y no juega, procura reconocer sus estrategias y aférrate al Evangelio de Jesucristo. Espero que les sea útil esta información y seamos sabios al tomar decisiones. Hasta la próxima, mis amigos.